Hola, 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 caracolas. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, porque yo también estoy. Y este vídeo he decidido hacerlo un poco espontáneo porque no lo había preparado y os quiero contar cómo he aprendido español en tan solo 3 meses. ¿Por qué he aprendido español tan rápido? Pues sí, mirad, lo primero es que he llegado a España, ¿sí? Cuando estás en un país en que todos hablan este mismo idioma, pues claro que lo aprendes más rápido, pero no es el único secreto. Os cuento un poquito mi historia, luego os doy consejos para aprender un idioma más rápido y cuál es el método más efectivo, el más eficaz. Así que seguid viendo este vídeo y os contaré cómo. En 2014 llegué a España porque quería aprender español, me gustaba mucho, porque miraba películas cuando estaba en Ucrania, miraba películas dobladas a ruso y escuchaba detrás, porque eran voces superpuestas, y escuchaba detrás entonces español, pero claro, para mí antes eran todos los idiomas como sonaban en inglés, para mí era todo inglés, aunque sea francés, chino, era todo inglés, porque no sabía que existían otros idiomas. No sé, estaba así de cerrada cuando era más joven y pues cuando escuchaba que hay palabras como qué, por qué, hola, todo esto me gustaba muchísimo y yo digo, pues eso no suena a inglés, esto es algo diferente. Entonces busqué en internet cómo se llamaba esta serie que estaba mirando y pues era española, ¿vale? Entonces pues me enamoré de español. Entonces estuve hablando con mis padres muchos años para poder ver si podía estudiar en España. Y claro, era complicado porque mi familia no es nada rica, no teníamos dinero en aquel momento, pero sí que teníamos ahorros, pues eso, mis padres me dieron la oportunidad de poder mantenerme los primeros años en España y así pues he contratado una escuela para venir a España. Me he puesto muchísimo esfuerzo en conseguir los papeles para venir a España, porque era complicado y era un poquito antes de que empezó la guerra, ¿no? El tiempo ese de la guerra fría, o no sé si fría, porque al principio era fría, luego ya han empezado a disparar a los ucranianos y los rusos, ¿no? En 2014 es cuando fue el boom de esa guerra entre Ucrania y Rusia. Pues lamentablemente en 2013 preparo los documentos. Y lamentablemente es cuando empiezan con las manifestaciones en Kiev y yo justamente me llaman y me dicen del consulado que sí, que ya he obtenido la visa, o sea el visado prolongado largo, no turístico, para estudiar un año en España, en una escuela de español, solamente de español. Era una escuela de curso de español intensivo. Entonces yo tenía 20 horas semanales, fijaros, 20 horas semanales, bastante, ¿no? Como para venir a un país y estar 4 horas cada día aprendiendo este idioma. Y lo que fue es que yo no me traducía nada, o sea, yo lo estaba aprendiendo como un bebé, ¿no? Un poco. Está claro que no somos niños y no podemos aprender de la misma forma como los bebés, los que tienen la cabeza vacía, los que no saben, o sea, son como un libro abierto, no, una página nueva, ¿no? No saben nada, no tienen nada dentro de su cabeza de otro idioma. En cambio los adultos sí. Pero más o menos me refiero a que me introdujeron a este grupo de español donde nadie hablaba español y donde nadie hablaba el mismo idioma. Entonces fue un aprendizaje como sumergido a este idioma, sumergido al grupo. Y claro, esto fue lo que me dio la oportunidad de escuchar todos los días las palabras que se repetían, aprender mucho más, porque al escuchar, cuando escuchamos, aprendemos más, el cerebro recuerda más que cuando, por ejemplo, solamente miramos y leemos. El primer consejo es que escuchéis bastante y leáis a la vez. Es lo que nos hacían, sí, aprendíamos mucho gramática, pero aparte hablábamos bastante. Pero ¿qué pasa? Que nos escribían todo y lo pronunciaban. Y claro, no te traducían lo que era naranja, te decían naranja y te lo mostraban.
te decían la mesa y no te decían que eran stol en ruso, te decían esto es la mesa y punto. Y claro, yo tenía que entender que esto era la mesa y no me hacía falta que me tradujeran. Esto sí, que cuando ya llegamos a un punto de decir, sí, los verbos, hay verbos que no se puede traducir, como por ejemplo, verbo juzgar. ¿Cómo lo explicas? Juzgar. Te dicen juzgar, ¿no? Pero bueno, la gente, o sea, los profesores intentaban hacerlo poniéndose en una situación de cómo era el juez, mostrando que era así, no una persona, y te lo podían explicar con palabras muy simples en español, sin ningún uso de traducción, para los chinos que estaban en mi grupo, para los rusos, ucranianos, alemanes, coreanos que estaban en mi grupo. ¿Qué pasa? Que no necesitamos la traducción, chicos. Ese es el primer consejo. Entonces, pues eso, no necesitamos la traducción para aprender una palabra. Cada palabra se refiere a una realidad a la que cada cultura, cada idioma, cada persona de esta cultura, de este idioma, lo llama de una forma. Entonces, si para mí esto es stall, para un español es la mesa y para un americano eso es table. Pero claro, no necesitamos traducir porque lo podemos ver. Lo que no podamos ver, como el verbo juzgar, lo podemos explicar de una forma sencilla. Os aconsejo que sigáis mi recomendación, es de escuchar mucho, de ver lo que estáis escuchando, ¿no? Por ejemplo, en ruso, porque eso es lo que ayuda a poder repetir y por lo menos ver cómo se pronuncian las palabras en ruso, porque ruso es un poco pues, particular para los españoles, porque para los alemanes no sería lo mismo estudiar ruso como el chino, porque los alemanes son un poquito más cercanos a los rusos, entonces el alemán en ruso es como compatible, por así decirlo, tiene casos, tiene declinaciones y es más fácil pues entender el concepto del idioma, ¿no? Por qué se refiere esta realidad a la otra y cómo se combinan las palabras y en una oración entre sí. Por lo tanto, para un español no sería tan fácil estudiar ruso porque no se combinan las palabras de la misma forma como en alemán y en ruso. Tenéis que mirar más, ¿no? A ser más visuales, no necesitar la traducción. Es mejor decir, a ver, veo esta palabra en ruso que es dom, ¿vale? ¿Cómo sería el edificio? ¿No? Ser un poco también curioso. Por ejemplo, vemos la palabra zdanie, decís, ¿qué es zdanie? Entonces, en vez de traducirlo, porque no lo vais a recordar si lo traducís por el traductor Google, lo ponéis en Google Imágenes, en las fotos, y ponéis zdanie. Entonces ya lo ves. No necesitáis decir, esto es edificio. No, no lo digáis, porque yo no lo hacía y así aprendí español. A mí me decían que esto era esto y yo lo aprendía. A mí me decían que esto era esto y yo lo aprendía. A mí me decían, ¿qué es alegre? Alegre es esto. Una persona así. Entonces ya entendía que era algo como radosny, веселый. Ya le cogía yo mis palabras al ruso. Otro consejito más es que, por ejemplo, recordar la palabra tal como es sin necesitar traducirla literalmente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, como yo aprendí a decir qué rollo. ¿Qué rollo es esto? Ahora tengo que, en 4 minutos, por cierto, es verdad, en 4 minutos doy una clase. Y si, por ejemplo, es un alumno que yo tengo y no me cae bien, además, caer bien en ruso no existe, ¿no? Y ya lo estoy usando porque lo he aprendido en el contexto. Si hay un alumno que no me cae bien y yo digo, qué rollo. ¿Esto a qué me refiero con el qué rollo? En ruso no existe ese qué rollo, pero yo lo he aprendido y lo estoy usando. ¿Cómo? Pues simplemente en el contexto. No necesitáis la traducción, tenéis que mirar la situación y recordarla para utilizar una expresión en ruso en el contexto o en cualquier otro idioma. Entonces yo aprendí qué rollo es cuando hay algo que no quieres hacer, es aburrido, tal, ¿no? Pero no necesitas decir, qué rollo es esto en ruso, o en ruso es esto que en español es esto. No. Otra cosa, llegué mucho tiempo para entender que era joder. Joder tiene muchos significados, ¿no? Y joder es una palabra jodida, que a veces si la dices joder es una cosa, joder es otra cosa y joder es otra.
Entonces lo aprendí en el contexto, es tal y como lo aprenden los niños cuando los padres discuten y los niños luego los ven y repiten lo mismo. Pues yo igual. En ruso no hay ni nada de que sea igual al joder, pero hay algo que yo puedo entender cuando lo puedo expresar, ¿no? Entonces tenéis que hacer esto. Entonces a partir de ahora, cuando veis alguna palabra y cuando veis alguna expresión en ruso, por favor, si no la entendéis tal cual como lo ponen en los libros, no sé dónde lo aprendéis, por PDFs, por los libros, por los sitios web. Si no entendéis, simplemente buscad alguna situación en la que se pueda utilizar, y la mejor idea es tener un profesor. Aquí un poco de publicidad mía, yo soy profesora de ruso y os puedo explicar en qué situación se puede utilizar una u otra expresión. Así que os invito en mis clases. Si queréis aprender ruso de una manera interesante, entretenida y rápida, os invito en mis clases por Skype. Ponedme un comentario si estáis interesados en estas clases. Y bueno, espero que os haya servido mucho mis consejos. Dadme un like y suscribiros para no perder ninguno de mis vídeos, porque voy a subir más y más y más. Adiós. Спасибо.